supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Bueno, ¿qué tal la semana? Correcto, el encuentro con Dios debe ser así. No vamos para cualquier lugar, sino vamos a la casa del Señor. ¿Cuántos tuvieron estos días una semana bendecida? Todos, ¿cierto? Amén. Bueno, pues yo les quiero contar que esta semana pues fue una semana de gran bendición. Algunos de ustedes saben que hemos estado pues orando y mirando pues un lugar para trastearnos, porque pues tenemos que trastearnos, hermano Abelardo, ya hemos hablado, y pues tenemos que buscar otro lugar, y bueno, lo hemos hecho con calma realmente, y pues Dios ha sido bueno, realmente pues el tiempo de Dios es perfecto. Y estos días pues Dios aparejó una persona, un señor que pues yo había escuchado de él, y pues por medio de José, Dios utiliza personas, y pues Dios utilizó la vida de José para interactuar con esta persona, y finalmente pues podemos reunirnos con este señor. Es un empresario pues del transporte, una persona muy generosa, y también es un servidor del Señor. Y él realmente pues tiene un local, es una bodega, pues es como 6 veces lo que es este lugar, aquí muy cerca, en el refugio, le va a quedar mucho más cerca. Y pues aparentemente todo va por buen camino. El Señor nos ofreció el lugar, no hemos hablado del precio, pues ahorita al finalizar vamos a ir a visitar ese lugar. Ayer me reuní nuevamente con él, y creo que es el tiempo de Dios. Y creo que es realmente la fidelidad de Dios. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho el Señor lo coloca. Y nosotros pues hemos hecho esta obra con fidelidad del Señor por muchos años, hemos ejercido, lo hemos hecho por amor del Señor, perseverando en una sana y en una correcta doctrina. Entonces creo que Dios nos tenía destinado, y creo que Dios nos tiene destinado ese lugar. Esperemos a ver. Bueno, mis amados, así que el mensaje del día de hoy se titula La doctrina de la predestinación. ¿Cuántos hemos escuchado ese tema de la predestinación? ¿No lo hemos escuchado, hermano Jaime? Bueno, vamos a escuchar el día de hoy. Así que le pido que por favor disponga su corazón, su vida, quite todo argumento humanista que le impide tener claridad en las enseñanzas bíblicas, y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. La predestinación realmente pues es una doctrina realmente bíblica que está allí realmente en la palabra, en los estudios que nosotros tenemos aquí los domingos en la mañana. Hace 8 días estuvimos cruzando pues con el hermano Jaime un poco acerca de este tema, y de hecho pues en su casa ya habíamos visto algo de ese tema, y los estudios son maravillosos. Y algo que me sentí exhortado de parte del hermano Jaime es que me dijo, es una doctrina bíblica y no podemos descuidarla, y sí, realmente tiene razón, y debemos predicar toda la Biblia. Así que si usted trae su Biblia, por favor, ábrala allí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30. Es la cita o la base bíblica con la cual vamos a estar trabajando el día de hoy. Si no tiene su Biblia, aquí están los versículos en los monitores. Pero lo ideal es que cada uno de ustedes tenga su propia Biblia, que la raye, que la memorice. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, tanto buenas como malas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenga presente que habla de propósito. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también a estos glorificó. Padre precioso Dios, en esta mañana te pedimos que nos hables por medio de tu preciosa palabra, Señor. Trae claridad a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Gracias te damos por este día que tú nos permites exponer tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a ver en el desarrollo de este mensaje, aunque obviamente pues un mensaje creo que no alcanzaría para abarcar la inmensidad de este tema, de cualquier tema bíblico, pero pues vamos a tratar de coger algunas bases bíblicas. Vamos a ver, número 1, pues qué es la predestinación. Número 2, vamos a ver si todos los seres humanos han sido predestinados. Y número 3, todos los acontecimientos o sucesos están previamente predeterminados o preestablecidos por Dios. Son los 3 puntos que vamos a tratar de desarrollar.
Entonces la predestinación es una doctrina bíblica, como le decía, la cual realmente pues creo que ha sido descuidada por la iglesia. Realmente pues es la primera vez que nosotros predicamos de predestinación. Sí me habían preguntado en muchos estudios, de pronto algunas veces me habían preguntado y pues yo había dado mi punto de vista de bíblico y de lo que pensaba, pero pues realmente la primera vez que lo hacemos abierto, y qué bueno que nosotros podamos abarcar toda la Biblia. Aquí abarcamos toda la Biblia, somos una iglesia bíblica. Y hay muchos temas que realmente pues nosotros debemos abarcar, enseñar. ¿Por qué? Porque a veces las personas nos abarcan con preguntas, con inquietudes, y pues nosotros debemos tener obviamente una base bíblica. No es de pronto responder lo primero que se nos ocurra, o lo primero que pensamos, o lo primero que creemos, sino pues que realmente haya una buena base bíblica. Sabemos que hay diferentes posturas, diferentes posiciones que hay, pero realmente siempre debemos ir a la palabra. Y hay doctrinas que realmente pues no son negociables, como el tema de la salvación, pero un ejemplo, ¿no? Pero este tema de la predestinación, pues digamos que hay dos puntos de vista que lo ven desde diferentes posturas, así que es una doctrina bíblica descuidada. ¿Pero por qué? Debido al conflicto que genera al tratar de interpretarla desde una postura calvinista o desde una postura arminianista o humanista, como se llame. ¿Qué es la predestinación? Pues realmente la predestinación, creo que, o bíblicamente, es el acto soberano de Dios por medio del cual Él estableció un propósito para cada creyente. O sea, lo que podemos encontrar es que la predestinación es un término, es un título exclusivo de los creyentes. Y ya vamos a ir mirando y desarrollando este punto. O sea, es un tema exclusivo de los creyentes. La predestinación no es para los inconversos. La palabra griega predestinar es la traducción de una palabra griega compuesta de dos palabras. Primero, el prefijo pro significa de antemano o antes, y orixo, que significa poner un límite o delimitar una frontera o un horizonte. Las versiones más modernas traducen esta palabra como preordenada o preestablecida, se asocian muchísimo. Entonces la palabra predestinación o preordenación puede ser utilizadas indistintamente. ¿Qué significa? Sin que exista una diferencia, o sin que importe la diferencia que existe entre una cosa y la otra. Son realmente como sinónimos, pero no así la palabra predestinación y elección. La Biblia nos habla de la doctrina de la elección, pero entienda que elección no es predestinación, ni predestinación es elección. No confundamos, ¿no? Entonces la predestinación realmente tampoco es una doctrina llamada exclusivamente calvinista. Es pertinente aclarar que nosotros no somos calvinistas ni arminianos, sino somos cristianos biblicistas. Porque antes de que existiera Juan Calvino o Agustín Arminiano, pues que fueron teólogos, en su tiempo fueron pues hombres de Dios y tenían diferentes posturas, ya estaba realmente la Biblia. Es por eso que nosotros no nos identificamos pues claramente con una doctrina ni bautista, ni pentecostal, ni carismática, porque realmente antes de todas estas denominaciones ya existía la palabra de Dios. En Hechos 11:26 dice que a los primeros discípulos se les llamó sencillamente cristianos. No cristianos bautistas, no cristianos carismáticos, no cristianos pentecostales, como muchas denominaciones que se conocen hoy en día. Y creo que el error de los sistemas doctrinales es que generan mucho conflicto, porque se busca a veces saber quién tiene la verdad. Mira, es que nosotros sí tenemos la verdad y todos creen realmente tener la verdad, pero finalmente la verdad es Jesús, la verdad está en la palabra del Señor. Entonces estos sistemas doctrinales no son perfectos ni lo son. Están constituidos por el hombre y han creado un conflicto feroz a lo largo de toda la historia de la iglesia, creando confusión. Primera de Corintios 14:33 dice que Dios no es Dios de confusión, así que no estamos realmente para confundir a ninguno, sino para que realmente tengamos nosotros libertad realmente en el Señor. Ahora bien, no es una regla bíblica que un creyente deba identificarse con alguno de estos sistemas o necesariamente con una denominación. No es una regla realmente que nosotros debamos adoptar. También es cierto que no todos los creyentes han seguido el plan de Dios para sus vidas. El hombre tiene el poder y la capacidad de elegir. En eso tenemos claridad, que nosotros tenemos libertad, libre albedrío, y es lo que el Señor ha hecho. Dios no ha creado máquinas computarizadas, no ha creado robots, sino creó al hombre, obviamente con una capacidad de elegir, de decidir desde el principio. Allí en el huerto del Edén encontramos que Adán y Eva, ellos allí tenían el único mandato, era lo que estaba hablando el hermano esta mañana en
en los estudios bíblicos y realmente pues Dios creó allí un único mandato y el pecado del hombre fue la desobediencia. Entonces desde la primera creación de Adán y Eva, ellos fueron creados con la capacidad de la elección, de poder elegir. Y en la actualidad nosotros elegimos. Nosotros tenemos la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, entre Dios, entre las tinieblas. Todos los días nos enfrentamos nosotros a una elección. Así que, como le digo, la predestinación es un concepto bíblico de los creyentes y no de los inconversos. La elección es un concepto que sí es para toda la humanidad. Veamos Deuteronomio 30:19. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que en este versículo de Deuteronomio, allí del Pentateuco, no encontramos allí predestinación, encontramos realmente la ley de escoger. Y por eso dice: escoge entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. O sea que desde tiempos bíblicos antepasados está determinado por Dios que el ser humano sea libre de escoger. Si tú y yo hoy estamos aquí en este lugar y decidimos seguir a Cristo, lo hicimos con total libertad en el Señor y con convicción en la palabra, con la convicción en el Señor Jesucristo. No creo que ninguno esté aquí y venga obligado o diga: no, es que el Señor me predestinó. No, venimos es porque hemos elegido. Yo creo que hemos hecho la mejor elección que un ser humano pueda hacer. Amén. Y es elegir por Jesús, elegir por las Escrituras, elegir por el camino del bien, por el camino de la vida y no de la muerte. Porque estamos en un tiempo donde encontramos que la humanidad está escogiendo por el camino oscuro, por el camino de las tinieblas. Por eso el incremento de la maldad. No es que Dios haya predestinado a esas personas para que fueran malvadas y fueran malos, es que cada persona ha decidido realmente hacer el mal. Porque diariamente nos enfrentamos. Tú te levantas, das gracias a Dios, te alistas, sales a tu trabajo, tus responsabilidades, y cada día quieres ser una mejor persona, cada día quieres ser un mejor padre, cada día quiero ser un mejor esposo, un mejor trabajador, porque obviamente estamos inspirados realmente por Dios, pero es una libre determinación que cada ser humano escoge cada día. Pero lamentablemente la mayoría del mundo está escogiendo para mal. ¿Correcto? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, como le digo, en esta cita bíblica de Deuteronomio 30:19 no encontramos la predestinación, pero sí encontramos la elección, la escogencia, donde cada uno escoge. Así que es un error considerar sinónimos a las palabras predestinación y elección, ya que realmente no significan lo mismo. Para poder entender el tema de la predestinación, también es indispensable verla y analizarla desde los atributos de Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios es? ¿Cuántos conocemos los atributos de Dios? Amén. ¿Me ayudan? ¿Cuáles son? Omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Que el Señor todo lo sabe, todo lo conoce de antemano. El futuro, dice la palabra, que desde antes de la fundación del mundo el Señor ya sabía. Y aquí puede entrar el religioso o el extremista a decir: bueno, y si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, si Dios sabía que el querubín grande se iba a revelar, ¿para qué los creó? ¿Cierto? Sería una muy buena pregunta. Pero hay cosas que son realmente del misterio y del secreto de Dios. Recuerde que aquí utilizamos mucho de Deuteronomio 29:29, que dice que las cosas secretas pertenecen al Señor. Más las reveladas, que son las que están en la palabra, son para nosotros. Entonces hay cosas que son realmente del misterio de Dios, porque claro, alguno diría: bueno, si Dios sabía y conocía de antemano todas las cosas, ¿para qué lo hizo? Pues simplemente son cosas que son del secreto del Señor. ¿Correcto? Entonces Dios el Padre, Él es omnisciente, o sea que Él conoce el futuro de antemano. Él sabe realmente quién se va a arrepentir, quién se va a salvar. El Señor lo sabe absolutamente todo, pero nos da esa libertad, esa oportunidad de que nosotros realmente elijamos, y que elijamos realmente bien. Porque Dios, creo que sería incorrecto decir que Dios predestinó unos para condenación y otros para salvación.
Porque nosotros somos salvos, ¿cierto? ¿Tú eres salvo? Claro. Y entonces decir, es que nosotros somos mejores acaso que los que no son salvos. Porque Dios nos escogió de lo vil del mundo. En otro tiempo, en otra oportunidad, tú y yo también merecíamos la muerte. Porque Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice todos, ahí estamos tú y yo. Está toda la humanidad. Nadie merecía realmente ser redimido. Pero por la gracia de Dios, por su compasión, por su misericordia, por el plan de Dios que de antemano Él predestinó. Y ya vamos a ver para quién es la predestinación. Para que usted pueda entender más acerca de la omnisciencia de Dios, vamos a ir a la Escritura. Présteme atención, hermano Abelardo, no se me distraiga. Salmos 139 del 1 al 3. Vamos a buscar evidencia para ver la omnipresencia de Dios. Dice el Salmo 133, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y mis caminos te son conocidos. O sea que no hay nada que se pueda ocultar delante de Dios. ¿Alguien puede hacer algo? Ah, no, pues nadie se dio cuenta. Pero Dios todo lo ve. Dios todo lo conoce. Porque Él escudriña las mentes. Escudriña los corazones. Es lo que dice la Escritura. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿O estoy inventando? Uy, es que este pastor sí como que a ratos inventa, ¿no? No, estamos tratando de buscar realmente evidencia bíblica. Salmo 139, 4. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, que tú la sabes toda. No es que Dios haya predestinado este mensaje del día de hoy. Pues fue que tal vez Dios lo colocó en mi corazón, pero Dios sabía que yo iba a predicar acerca de esto, ¿cierto? Y porque el Señor lo conoce absolutamente todo. Pero Él en su misericordia, en su gracia, en su favor. Y recuerde que Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces los creyentes sí podemos decir, bueno, que Dios nos permita, que Dios coloque ese querer como el hacer. Y hay cosas que realmente creo que Dios dispone para sus hijos, porque Él ha determinado cosas buenas para los que le aman. Entonces les contaba de este hermano que Dios realmente me permitió estos días entablar una conversación con este hombre. Realmente pues hemos hablado, yo creo que póngale aproximadamente 2 horas, pero algo que yo pude notar y me dio como alegría es ver una persona que ama más al Señor, que pese a que tiene sus comodidades, tiene su empresa pues de transporte, es realmente una persona que dispone su corazón para Dios, porque él me decía, no hermano, realmente pues la idea es trabajar en el Señor. De hecho pues yo quiero dedicarme a abrir más obras, porque también él ejerce como pastor. Y a mí me dio mucha alegría el poder ver esto, porque son pocos realmente las personas que tal vez tengan comodidad, que realmente quieren destinar sus recursos para el Señor. Y bueno, gloria a Dios si Dios lo predestinó, pues gloria a Dios por eso. Continuemos, Primera de Crónicas 28:9, hablando de Salomón. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová el Señor escudriña los corazones de todos, tanto buenos y malos, y entiende todo intento de los pensamientos, si tú le buscares. ¿Clara la Escritura? No necesita usted tener una licenciatura en teología para poder entender algunos versículos de los que tenemos, porque la palabra realmente es viva, es eficaz, es una palabra completamente clara acerca de la omnisciencia de Dios, del conocimiento previo de Dios. Vamos a pasar a nuestro segundo bloque. Número 2, dice, ¿todos los seres humanos han sido predestinados? ¿Usted qué dice? No. Correcto, algunos que sí, algunos son diferentes puntos de vista. Bueno, pues creo que Dios no predestinó arbitrariamente a unos para salvación y a otros para condenación. No creo que esto sea así, creo que esto realmente es erróneo, porque si no dejaría de ser Dios. Porque realmente pues conocemos la compasión, la misericordia de Dios, y si decimos que Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación, entonces ¿cómo nosotros lo sabemos? ¿O para qué predicamos el Evangelio? Cuenta el hermano Lehmann Strauss. ¿Sí es Lehmann Strauss?
un hombre de Dios que estuvo escuchando muy buenos mensajes, y él decía que alguna vez estuvo en una congregación y habló con un anciano allí en la fe, y el hermano Estrado le preguntó allí a este hombre que si él era salvo, y esta persona le dijo pues que realmente que eso no le competía realmente a él, que si Dios lo tenía para ser salvo, pues iba a ser salvo independiente de lo que hiciera o de lo que no hiciera. Esto realmente no es así. No podemos ponernos en una postura, bueno, pues si Dios me va a salvar, pues no importa lo que yo haga, pues finalmente voy a ser salvo. Y eso es lo mismo que hablan las personas que se han ido de algunas congregaciones. Dicen, bueno, pues la salvación no se pierde y Dios me salvó, y si Dios me tiene para ser salvo, pues me va a salvar. No, realmente no podemos verla desde ese punto de vista. Vuelvo y le digo, la predestinación es un concepto bíblico exclusivo para los creyentes, es lo que nos dice Romanos 8, 28 al 30. Pero entonces hay una pregunta: ¿quiénes han sido predestinados o para qué o por qué? Porque la Biblia sí nos habla de unos que fueron predestinados para salvación. Entonces, también recuerdo que hace años le estaba compartiendo el evangelio a una persona católica, una persona ya de edad, y ella me decía, hablándome de Judas Iscariote, me decía, hombre, Judas Iscariote es un mártir de Dios. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué tú dices eso? Dijo, porque Dios lo predestinó. Desde antes de la fundación del mundo fue predestinado para que él entregara al Señor Jesús, porque ciertísimamente había uno que tenía que entregarlo, y Dios de antemano lo sabía. Yo dije, pues realmente esto es completamente erróneo, eso realmente no es así, eso realmente creo que es una herejía. Algunos calvinistas sostienen que los seres humanos fueron predestinados, unos para salvación y otros para condenación, y toman como ejemplo, y vamos a ver el ejemplo porque realmente pues es válido. Ellos toman el ejemplo en Romanos 9, 17 al 18. Veamos por qué sostienen esto y miremos pues si realmente eso es así. Dice Romanos, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces se dice, es que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Esto es verdad? Claro, es verdad porque la Biblia nos lo está diciendo, pero pues creo que tenemos que analizar realmente el contexto y el por qué o para qué fue que esto sucedió así. Veámoslo para tener un poquito de claridad en esto, por qué Dios endureció el corazón de Faraón. Remitámonos a Éxodo, capítulo 7, versículo 3 y 4. En Éxodo capítulo 7, versículo 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. Ahí está, pastor. Dios endurece el corazón de las personas. Entonces del que quiere endurecer, endurece, y realmente pues del que tiene misericordia, pues también tiene misericordia. Continuemos. Dice, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Éxodo 7:4. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Eso está en Éxodo 7, y si usted quiere ampliar más el tema en su casa, puede leer el capítulo de Éxodo capítulo 10, donde habla acerca de las plagas de Egipto. Pero antes de que acontezca todo esto, vamos a mirar el capítulo 5 del libro de Éxodo, donde Moisés y Aarón, previamente de que Dios endureciera el corazón de Faraón, ellos habían estado delante de Faraón. Vamos a ir allí, Éxodo 5:1. Quiero que usted raye su Biblia allí y tenga presente estos versículos. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Hasta ahí todo va bien, todo va correcto, el corazón de Faraón no ha sido endurecido, simplemente está allí Moisés y Aarón delante de Faraón. Versículo 2, y Faraón respondió, présteme atención a la respuesta de Faraón, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Le pregunto yo a esta altura, ¿Dios endureció el corazón de Faraón o Faraón ya había endurecido su corazón previamente? Faraón tenía su corazón endurecido porque sabía que Moisés y Aarón eran hombres hebreos, que eran hombres de Dios y que iban de parte de Dios, pero realmente él dijo, ¿quién es Jehová? ¿Quién es ese Dios para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? O sea que allí a Faraón le pudo más su altivez, su soberbia, su posición, y creo
que antes de que Dios endureciera el corazón de Faraón, Faraón ya había endurecido su corazón por su altivez y su soberbia. Y hoy en día le pasa a muchas personas la misma manera. Le podemos hablar el evangelio de parte de Dios, pero ellos ya tienen endurecido su corazón. No es que Dios endurezca el corazón, porque no es que Dios escoja a unos sí y a otros no. Vuelvo y le digo, tú y yo no somos mejores que Faraón. Todos hemos pecado, pero él ya había endurecido su corazón. Como hoy en día muchos seres humanos han rechazado a Cristo, están endureciendo su corazón. Continuemos, dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Fue soberbio o no? Soberbio, altivo. La Biblia dice que Dios al altivo y al soberbio, ¿qué pasa? Lo ve de lejos, no lo deja de ver. Mire que es tanta la misericordia de Dios que no lo deja ver, pero dice que lo ve de lejitos. Como decimos nosotros, amétricos, de lejitos con algunas personas, ¿cierto? Éxodo 5:3. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o espada. O sea que allí Moisés y Aarón estaban hablando, estaban previniendo, advirtiendo que posiblemente vendría una peste, que vendría muerte. Y es lo mismo que hablamos hoy en día de las profecías bíblicas, del fin de los tiempos, de lo que viene sobre el mundo, y la gente dice, eso es puro cuento, es que ustedes son fanáticos, ustedes son religiosos. Posiblemente tal vez este faraón dijo, estos hebreos me están molestando, me están hablando de pestilencia, me están hablando de espada, cuando mire, aquí en Egipto todo está bien y somos la potencia mundial, pero realmente no estaba confiando realmente en Dios. Versículo 4. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas, dejen de estar con sus comentarios bíblicos, dejen de estar quitándoles del tiempo a la gente y dejen que los esclavos trabajen. Versículo 5, dijo también Faraón por segunda vez, he aquí el pueblo de la tierra ahora es mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón, o sea que si en el versículo 2 él tenía altivez, aquí encontramos que en el versículo 6 en adelante dice que él mandó a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis la paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismo la paja. Versículo 8, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. O sea que les incrementó su trabajo. Fue altivo, fue soberbio. La palabra dice que el obrero es digno de su salario, debemos ser justos, pero este hombre estaba siendo injusto, porque era un lugar donde había allí esclavitud, y lo que Dios quería era sacar su pueblo allí de la esclavitud. Pero estamos hablando de este hombre Faraón que endureció él mismo su corazón antes de que Dios lo endureciera. Ya vamos a mirar por qué realmente Dios lo endureció. Continuamos ahí. En el versículo 8 dice, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Versículo 9, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Qué está diciendo Faraón? Que las palabras de Moisés eran palabras mentirosas. Similar hoy en día, venga, no vayan a esa iglesia, dejen de perder su tiempo, más bien dedíquense a trabajar, porque eso es mentira lo que ese pastor está diciendo allá. Ese es el concepto que tiene el mundo, los enemigos de Dios, porque dice el Señor que el que no es con Él, es contra Él. Y muchos se han levantado contra Dios. Y aquí Faraón estaba haciendo lo mismo. Dice, para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. O sea que él desechó la palabra de Dios. Si hubiera sido un hombre humilde, cuando Moisés y Aarón le hablaron de Dios, él tal vez hubiera dicho, bueno, cuénteme de su Dios, hábleme de Dios. Porque sabía que estos hombres eran hebreos y eran temerosos de Dios. Pero lo que hizo Faraón fue desecharlo. Es decir, ¿quién es su Dios? Como que nos dicen a nosotros, bueno, y si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Y dónde está su Dios? ¿Cierto? Y como que uno, ay sí, qué pena. No. Continuemos. Entonces encontramos que Faraón ya había endurecido su corazón al rechazar a Dios. Su posición, su altivez, su soberbia no le permitieron abrir su corazón al Señor. Por esa causa fue que Dios endureció el corazón allí de Faraón.
porque le dio una oportunidad. El deseo de Dios es que nadie se pierda. El deseo de Dios es que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Pero ciertísimamente cuando una persona rechaza el llamado de Dios una y otra vez, ciertísimamente Dios le puede endurecer su corazón. Y les voy a mostrar un ejemplo en el Nuevo Testamento, similar al de Faraón. Porque decimos, bueno, es que eso fue por allá en el Éxodo, ¿cierto? Eso fue por allá anticuado y era, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Segunda Tesalonicenses 2:11. ¿Hasta este momento me están entendiendo? Porque veo unas caras así. Ay, pastor, ¿qué estás diciendo, pastor? Segunda Tesalonicenses 2:11. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Ay, qué Dios tan malo. ¿Cómo les va a enviar un poder engañoso? ¿Por qué no les da la oportunidad de que se arrepientan, cierto? Porque aquí claramente, como a Faraón le endureció su corazón, aquí Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ay, pues así pues, ¿cómo no van a creer? Si les está enviando un poder engañoso Dios, pues lógico. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios les envía ese poder engañoso? El mismo versículo 12 de 2 Tesalonicenses nos está dando la clave. 2 Tesalonicenses 2:12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso mismo Dios les envía un poder engañoso. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser condenados porque no creyeron a la verdad. Rechazaron la verdad. Hay personas que han venido a la iglesia y recuerde que venir a una iglesia no te hace salvo. Lo que te hace salvo es la fe en Jesús, dar el paso de obediencia, congregarte, una vida de oración, una vida de fe. Eso es lo que realmente nos hace salvos. Por eso dice la palabra que más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Nosotros tenemos que perseverar. La vida cristiana es de perseverancia. Y esto no es para venir un mes, 2 meses, un año a ver cómo nos va. Y bueno, y si no nos va bien, pues miramos otras estrategias. No, la vida cristiana es para siempre. Y eso es la fe. Por eso es que Dios les envía un poder engañoso a estas personas que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí encontramos elección, mas no predestinación. No es que Dios los haya elegido para condenación, sino que ellos eligieron, según lo que nos dice el versículo, eligieron realmente complacerse en la injusticia, rechazando a Dios. ¿Claro hasta ahí? Amén. La palabra realmente es completamente claro. Ahora vuelvo al tema de Faraón. Pasó realmente lo mismo. Dios endureció su corazón debido a que Faraón una y otra vez había rechazado a Dios. Y Dios sabía que Faraón se iba a arrepentir o no. ¿Sí lo sabía? Ayúdenme. ¿Sí sabía o no sabía que? Porque Dios conoce todas las cosas. Dios sabía que realmente Faraón, por más que vinieran, no hubieran sido 10 plagas, hubieran sido 50 o las que hubieran sido, Faraón no se iba a arrepentir. Porque Dios lo conoce todo, Dios lo sabe absolutamente todo. Pero entonces por eso le digo, no podemos quedarnos, bueno, pues si Dios me tiene para ser salvo, entonces que venga y me busque. No, nosotros en fe, porque es que ahí se conjuga la fe. Nosotros tenemos que dar el paso de fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tú no ejerces fe, pues es imposible que agrades a Dios. Puedes agradar al pastor, puedes agradar a las personas, pero no vas a agradar a Dios. Entonces sí necesitamos esa fe genuina que nos habla el hermano en las enseñanzas, esa fe verdadera, esa fe genuina que realmente agrada a Dios, y por esa fe es que realmente nosotros somos salvos, y Dios conoce el fin de todas las cosas. Dios conoce realmente quién va a ser salvo y quién realmente se va a condenar. Segunda Tesalonicenses 2:13, pero nosotros, los creyentes, los que amamos a Dios, los hijos de Dios, recuerde que Juan 1:12, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la facultad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Dice, debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Clara la escritura?
La Biblia es completamente clara, por eso debemos buscar evidencia bíblica en todos los temas, en todos los aspectos. Siempre vamos realmente a la Escritura. Pero dice Pablo allí a la iglesia de Tesalónica, y por ende a nosotros, que debemos ser agradecidos a Dios. Pero a veces somos desagradecidos. Dios nos ha permitido estar en una condición pues en medio de la situación que está viviendo este país, y como que a veces muchos reniegan. Ay, mire, y Dios se ha olvidado de mí. ¿Y dónde está Dios? No, debemos ser agradecidos realmente con el Señor. Continuemos, 2 Tesalonicenses 2:14, ahí mismo, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos alcanzó? Por medio de la predicación del evangelio. ¿Ven la importancia de predicar el evangelio? Que ahí es donde Dios alcanza a los perdidos, porque finalmente el Señor fue a buscar al que se había perdido. Él no fue a buscar a los buenos. Ay, ven José, porque es que tú me caes bien. Ven hermano Abelardo, que es que tú eres todo bonito, ese cabellito blanco te ves lo más de guapo. No, Dios no lo hizo de esa forma. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8, ese es realmente el amor de Dios, pero es por medio de la santificación y la fe en la verdad, y también por medio del evangelio. Por eso la importancia de predicar la verdad del evangelio de Dios. El evangelio no es para comercializar, no es para engañar. El evangelio es, por eso se llaman buenas nuevas de salvación, sin condicionar. No es que le decimos a una persona, tú quieres ser salvo, quieres ser bendecido, pues páctese. No, esos son personas que realmente han rechazado la gracia de Dios, y Dios los conoce, y Dios sabe que su perdición no se tarda y no se duerme, porque Dios realmente lo conoce todo. Pueda que un predicador se equivoque, pueda que yo me equivoque de pronto en algún mensaje, de pronto que ustedes no estén de acuerdo, no, pastor, esto no es así, pero le pedimos a Dios que nos permita siempre predicar un sano y un correcto evangelio, porque yo no soy Dios y no soy omnipresente ni omnisciente, pero yo sé por la Escritura que un día vamos a estar rindiendo cuentas delante de Dios por los dones y los talentos que Dios nos dio. ¿Qué hicimos con los talentos? ¿Venderlos? ¿Comercializarlos? No. Que podamos ser, que el Señor nos diga, venid benditos de mi Padre. Y no que le diga a algunos, Señor, es que en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Y está hablando de personas que ejercían aparentemente fe, que predicaban el evangelio, que echaban fuera demonios, pero el Señor sabía que su corazón estaba mal, que nunca se arrepintieron, que nunca fueron salvos. Por eso las cartas de Juan salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Fíjate que Dios lo conoce todo, a Él no se le escapa ni media, absolutamente nada. Podemos engañar a los hombres, pero Dios no puede ser engañado. Y lo que el hombre siembra, eso mismo va a recoger. Ahora sí podemos ir entendiendo mejor la doctrina de la predestinación. Vamos a mirar más versículos para poder afirmar la predestinación, que es exclusiva de los creyentes. Juan 3:16, el versículo más conocido entre los cristianos, y es tan conocido que no lo sabemos y a veces no nos detenemos a detallarlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que predestinó de antemano a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel, dice, que en Él cree, está hablando a toda la humanidad, tribu, lengua, pueblo, nación, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la elección que hace cada ser humano, o aceptar el plan de salvación o rechazar el plan de salvación. Versículo Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. ¿Cuántos creemos? Pero realmente el unigénito Hijo de Dios, porque cuando tú le preguntas a cualquier parroquiano que si cree en Dios, que dice, ay, sí, yo creo en Dios, no he encontrado uno que me diga que no cree. Dice, no, sí, yo creo, pero ¿qué pasa? Que resultan creyendo a su manera y no conforme a las Escrituras. Entonces dice, el que en Él cree conforme a la palabra, según Juan 7:38, dice, no es condenado. Ahí estamos nosotros, por la gracia, por la misericordia y por la fidelidad de Dios.
por el conocimiento previo de Dios que nos llamó por medio de su evangelio. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia, no fuimos altivos, no fuimos soberbios, reconocimos que te necesitábamos, que éramos pecadores, y gracias porque has extendido tu misericordia, Señor. Y aquí estamos, mi casa y yo te serviremos, Señor. Y ahora queremos servirte, Señor, predicar tu palabra, llevarla a donde tú quieras, Señor, que vayamos. Si es una evangelización, si es en otra ciudad, donde quiera que estemos, en tu trabajo, predica el evangelio, no te quedes callado. Predica, lo mejor que puedes hacer es predicar a Cristo. Dios no es deudor de nadie. Y estos días, créanme que he sido confrontado y Dios me ha dicho, mira, tanto, porque a veces yo pensaba, bueno, hemos trabajado arduamente en la obra y como que la obra no crece, como que Señor, como que mejor cerramos, ¿cierto? Como que bueno, ayudamos a otro pasto. Pero Dios estos días me ha dejado con la boca cerrada, mostrando realmente que de Él es la obra. No son ni siquiera mis recursos, porque yo hacía cuentas, bueno, con mis recursos pues alcanzo a pagar. No son mis recursos, no son nuestras obras, es Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, el que ha rechazado, ahí está Faraón, ahí están los que Dios les envió ese espíritu engañoso, dice, ya han sido condenados. ¿Pero por qué han sido condenados? ¿Porque Dios los predestinó? No, porque dice, porque no han creído en el unigénito nombre del Hijo de Dios. ¿Sí ve por qué son condenados? No es que Dios los haya predestinado, sino que Dios lo conoce todo de antemano. O sea, ¿qué pasa? En la actualidad, hoy domingo 14 de mayo, siendo las 11:15 de la mañana, hay personas que están en condenación. ¿Sí es así? Una persona que está sin Dios ahorita es una persona que está condenada. Pero fue que Dios lo predestinó así. Si fuera predestinado, no habría nada que hacer. Pero ¿qué pasa? Resulta que esa persona puede, alguien que le predicó el evangelio, esa persona puede ir a una iglesia, puede aceptar el plan de salvación. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa de condenación? ¿A dónde pasa? A salvación. ¿Sí es así o no es así? Porque realmente un día usted y yo estábamos en condenación, estábamos en las tinieblas, y por la gracia del Señor, no porque usted sea buenecito, sino por la gracia y la misericordia del Señor, ahora estamos en el grupo de los que creemos, no de los creídos, de los que han creído, de los que somos salvos, pero Dios lo sabía de antemano. ¿Sí ves? Entonces, para ver el tema de la predestinación, tengo que verlo desde el punto de vista de la omnisciencia y la presciencia de Dios. Ya le voy a explicar qué es la presciencia. Vamos a ir nuevamente a nuestro versículo de cabecera, Romanos 8, 28 al 30. Ahora sí podemos entenderlo, porque cuando no entendemos todo este tema, entonces es fácil sacar conclusiones. Y sabemos, ¿cómo sabemos? Por la palabra, por la misericordia de Dios, por el conocimiento de Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Alguna vez has tenido circunstancia en tu vida cristiana, hermano Jaime? ¿Has tenido dificultades? Pues dice que esas cosas nos ayudan a bien, pero a los que amamos a Dios. O sea que las adversidades a veces no las entendemos, pero Dios tiene un propósito. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que cuando hay un llamamiento de Dios, hay un propósito. Y todas las cosas que nos pasan, obviamente tienen un propósito y posiblemente sí estén predestinadas por Dios, pero para los que amamos a Dios. Porque claro, de Dios procede la bondad, proceden las cosas buenas. Por eso es que nosotros le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Señor, oramos, Señor, si es tu voluntad que hagamos esto. Tú lo sabes, tú lo conoces todo, Señor. Tú vas delante de nosotros, Dios. Y por eso es que Dios habla, porque realmente Dios oye. Los salmos dicen que los oídos del Señor están atentos a nuestro clamor y a nuestra oración. Pero si no oramos, es realmente difícil. Versículo 21, la clave. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces ahora sí entendemos que la predestinación es un concepto exclusivo de los cristianos, de los creyentes, de los verdaderos creyentes, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, levante su mano, a los que predestinó, también a esto nos llamó. ¿Cómo nos llamó? Por medio del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Y a los que llamó también nos
justificó. ¿Quieres saber más de la justificación? Vea las enseñanzas que estuvimos viendo durante un par de meses. Muy bien explicadas, hermano Jaime. La justificación. Dice, y a los que justificó, también nos glorificó. Pero esa parte, esa cadena de eslabones, la parte de la glorificación, aún está pendiente. Aún no hemos sido glorificados. Porque posiblemente mañana alguno de nosotros se va a morir. Ay, pastor, no diga eso. Sí, porque está establecido para todos los hombres que mueran otra vez. Y después de esto, el juicio. Entonces no hemos sido glorificados. Es el eslabón que falta. ¿Cuándo vamos a ser glorificados? Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Habla que cuando el Señor venga, ¿cierto? Seremos cambiados. Este cuerpo corruptible que se enferma, que se le cae el cabello, que un día va a morir, dice que será cambiado a un cuerpo incorruptible. O sea que ahí sí vamos a ser glorificados, tal como Él es. Ahí sí seremos eternos. Ahí sí lo que dice Apocalipsis 21, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá llanto ni enfermedad, y ya no tendremos que tomar calcio ni nada de estas cosas que a veces tomamos, que bueno, son buenas, pero ya no tenemos que tomar ni vitamina, nada de esto. ¿Por qué? Porque seremos glorificados. Y está en el orden de Dios: predestinación, llamamiento, justificación y glorificación, que es la etapa final que todos esperamos. ¿Quieres ser glorificado? Claro, porque si ahorita yo hoy te machuco el dedito gordito donde tiene la uña encarnada, te va a doler. O sea que no estás glorificado. ¿Quiere ensayar? Venga para acá. Así que Pablo se está refiriendo exclusivamente a creyentes cristianos y nada tiene que ver con inconversos. Le voy a poner la cereza al pastel a esta enseñanza. El versículo clave. Se la escuché a un predicador. No le digo el nombre, bueno, sí le digo el nombre, se llama Chuy Olivares. Él habla de la predestinación y es muy claro y es muy contundente. Escuché unos mensajes del doctor Lehman Strauss muy claros, por cierto, contundentes acerca del tema de la predestinación. Porque eso hacemos, cuando vamos a exponer un mensaje tenemos que indagar en la palabra. Y a mí me gusta escuchar y bueno, y corregir, porque muchas veces tenemos que corregir de pronto conceptos, de pronto que creemos que están bien, pero posiblemente puedan estar mal. Un pastor debe ser enseñable. Yo no me las sé todas. El hermano Jaime no se las sabe todas. Somos seres humanos, nos podemos equivocar. El pastor José no se las sabe todas. ¿Cierto? Todos tenemos que aprender los unos de los otros, porque es la forma como Dios lo ha hecho. No es que Dios depositó los talentos en uno solo. No, Dios lo repartió como Él quiso. Y hay unos que son excelentes maestros bíblicos, otros que son excelentes pastores, otros que son excelentes evangelistas y otros que son excelentes y buenos para hacer nada, para calentar silla. Espero que usted no sea uno de esos. Ahora sí, la cereza del pastel. Primera de Pedro 1, 1 y 1, 2. Vaya a su Biblia. Primera de Pedro, está casi al final, antes de Apocalipsis, después del Génesis. Ahí puede encontrar Primera de Pedro 1, 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquí está la clave, versículo 2. Elegidos según la predestinación de Dios. ¿Sí dice así? La presencia. No es la presencia. La presencia no es. La presciencia es el conocimiento sobrenatural de Dios sobre los eventos futuros. Entonces dice que fuimos elegidos según el conocimiento sabio, único de Dios, la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Entonces fuimos elegidos según ¿qué? ¿Y qué es la presencia? Que Dios todo lo sabe, todo lo conoce. No que lo haya predeterminado, ¿cierto? Ni lo haya predestinado, sino según su presencia. ¿Correcto? Veamos otro versículo para apoyar esta enseñanza acerca de la doctrina de la predestinación. ¿Hasta aquí sí hemos sido claros? Correcto. Me gusta que usted sea claro, que tenga claridad, porque realmente es el Espíritu Santo quien abre nuestro entendimiento. Este tema de la predestinación, digo que no podríamos hablarlo con un inconverso, porque no va a entender absolutamente nada, le va a parecer completamente locura, va a decir, ay, o sea que ustedes son mejores, porque Dios los escogió a ustedes. No, pues sí, yo soy un bonito y Dios me hizo así de chévere, ¿cierto? Buen mozo, pero tengo unos hijos preciosos, pero no fue por eso. No se sobreactúe, muy bien.
Me gusta. Hechos 13:48. Hablando de Pablo y Bernabé allí en Antioquía. No allí en Antioquia, ¿no? Sino en Antioquía. Que el pastor dijo que Pablo estuvo aquí en Colombia. Estuvo en una gira. Y vino al Movistar Arena. No, yo no estoy diciendo eso. Hechos 13:48. Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen del Señor. En otro tiempo nosotros éramos gentiles, ¿cierto? Ay, tan gentil, no. Está hablando de los gentiles, los que realmente, pues personas que no conocen de Dios. Dice, oyendo esto, dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, como nos pasó a nosotros, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero también tal vez hubo unos que no oyeron la palabra del Señor y tal vez estaban ordenados para condenación eterna. Pero solo lo sabe el Señor. Nosotros sabemos quién está ordenado para vida eterna, para condenación eterna. Imagínense donde lo supiéramos. Pues yo le diría, hermano Pepito, yo no le predico a usted porque acá fuera, porque por más que le predique usted está condenado. No, predicamos obviamente en fe, esperando que todas las personas se arrepientan. Cuando tú y yo predicamos el evangelio, cuando le hablamos a las demás personas, estamos esperando que esa persona, ¿qué pasa? Que dé el paso en fe. Les ponemos el evangelio, les hablamos del amor de Dios, de la misericordia, les podemos exponer todo el evangelio, pero finalmente ellos deciden si aceptan o no. Belinda, alguna vez cuando hablé contigo por primera vez, ¿cierto? Estabas un poquito dura y como que maquinabas en tu mente, pero finalmente tú elegiste. Y elegiste por el camino, por la verdad y por la vida. Y te felicito, porque eso es de valientes. O sea que Dios sí te tenía predestinada para salvación. Y si decimos que la predestinación es para que Dios predestinó no es para condenación, pues por más que yo hubiera predicado y te hubiera expuesto el evangelio y te hubiera traído a 50 pastores, pues no hubieras aceptado. Tal vez son cosas del misterio de Dios. Vamos culminando nuestra enseñanza del día de hoy. Téngame paciencia. Efesios 1:11. La doctrina, así como la Biblia nos habla de la doctrina de la predestinación, también encontramos la doctrina de la elección. Dice Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Los versículos que encontramos de la predestinación está hablando de personas creyentes, está hablando a la iglesia. No encuentro un versículo, y si usted lo tiene, por favor me lo hace saber, que hable de predestinación refiriéndose a personas inconversas. O si lo hay, porque no lo he encontrado. Y si lo hay, pues me gustaría que al final me lo pudiera mostrar. Pero los versículos exclusivos que nos hablan de predestinación está hablando exclusivamente a cristianos, a creyentes, a la iglesia. Por eso Pablo les hablaba como hermanos, o a la iglesia en su casa, o a las iglesias de Filipo, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas. Les está hablando a cristianos. Por eso se llaman cartas paulinas, porque fueron escritas, es un manual de conducta para nosotros los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces dice que en él, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora le pregunto, ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Buena o mala? ¿Y por qué algunos le echan la culpa a Dios cuando pasan cosas adversas? Ay, se murió uno, lo mató allá a un delincuente. Ay, Dios se lo llevó. O sea que Dios quería que esa persona muriera. No, eso no debe caber en la cabeza de nosotros. Esa persona, si una persona murió en su delito, en su pecado, es porque simplemente eligió el camino de la muerte. Y esa es la consecuencia. Si hay consecuencias, Deuteronomio 28, usted encuentra consecuencias de la desobediencia y los beneficios de obedecer. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, créanme que hay muchos beneficios. Y yo soy uno de los agradecidos porque Dios ha bendecido mi vida, mi casa, mi esposa, mis hijos, nuestra artesa de amasar. Nos ha dado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta mañana a la 1 de la mañana como que casi se cae el edificio para aquí y para allá y estábamos confiados en el Señor. Esa es la confianza que tenemos en Dios, de que si un día partimos, como decía Pablo, partimos ¿para dónde? Para estar a la presencia de Dios, porque es muchísimo mejor. ¿Me vas entendiendo el tema de la predestinación? Tenemos que verlo desde el punto de vista cristiano, que es para los hijos de Dios, o sea, para nosotros. Sigamos ahí, Efesios 1, del 4 al 5, dice, según nos escogió, si habla de la escogencia, en él antes de la fundación del mundo. Imagínense cuántos años, o sea, cuánto tiempo que fue fundado el mundo. Dice la ciencia que
¿Cuántos años? 30.000, 40.000 millones de años. Bueno, eso dice la ciencia. Dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, vuelve y dice, predestinado, hablando a cristianos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces la predestinación sí es un concepto bíblico, es una doctrina bíblica que tenemos que hablarla, que tenemos que exponerla, pero que tenemos que apropiarnos. Porque Dios de antemano nos escogió, nos eligió. Y vuelve y le digo, no porque seamos buenos, sino por su gracia, por su compasión, por su misericordia, por el llamado del Evangelio. ¿Recuerdas? Cada uno de ustedes recuerda la primera vez que le hablaban el Evangelio. ¿Sí recuerdas? Yo recuerdo. Hace más de 20 años cuando me hablaban el Evangelio. Y yo decía, wow, esas palabras como que chocaban en mi espíritu. Pero yo no sabía en ese momento, pero había un poder en esa palabra que me estaba penetrando, lo que dice la carta de Hebreos, y era el poder del Evangelio. Pero nunca se me olvida la predicación, y yo tuve la oportunidad de elegir o rechazar. Tenía argumentos humanos, como dice 2 Corintios 5, estaba lleno de argumentos humanos. Ay, pero es que las iglesias, pero pudo más el poder de la palabra del Señor. Y gracias al Señor, gracias a su misericordia, a su compasión, en que siendo yo un vil pecador que merecía la muerte, Dios tuvo compasión de nosotros. Y fui asequible al llamado de Dios. Pero tuve que tomar una decisión. Tuve que elegir por Dios. Y hoy, más de 22 años después, gracias al Señor, gracias al llamado, porque creo que Dios nos ha llamado, nos ha permitido predicar el Evangelio, hoy en día estamos acá. Vale la pena servir al Señor. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que Dios sí tiene buenas cosas para nosotros. Así que deja de preocuparte por la situación del mundo, deja de preocuparte por tu vida sentimental, económica, qué sé yo, cualquier cosa que aflija a los cristianos. La palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero dice que tenemos que confiar, y no en el mundo, no en el gobierno de Petro. Tenemos que confiar en el Señor, en su palabra, en las cosas que de antemano Dios ha preparado para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea que la vida cristiana es de gran bendición. Gócese, no le dé pena decir que es cristiano. Cuando le pregunte, diga, sí, yo soy cristiano, soy creyente, y predique el Evangelio, y tráigalos a Cristo, tráigalos al Evangelio, porque el que gana almas para el Señor es sabio. ¿Quieres la sabiduría de Dios? Predica el Evangelio, no te quedes callado, no seas un cristiano del FBI, de la secreta, que no lo sabe nadie. Y hay oportunidades para predicar a Cristo. Estos días también tuve la oportunidad y le dije a mi esposa de predicarle a un jefe que en las mañanas se viene conmigo, y él es todo rockero, de cabello largo, eso tiene tatuajes, pero yo no miro eso, porque realmente pues no debemos mirar lo que está delante de nosotros, sino es cierto que es lo que hace el Señor, mirar el corazón. Y tuve la oportunidad de predicarle, y le hablé, y mire que casualmente le hablé de mi vida a este hombre, de cosas que me pasaron de niño con mis padres, y él me decía, y él me escuchó un buen rato y me decía, oiga, yo me identifico con usted, a mí me pasó casi lo mismo. Y fue bonito, o sea, fue la forma como Dios lo propuso, como Dios lo dispuso, de predicarle el Evangelio. Y oro por este jefe para que él pueda tomar una decisión, porque finalmente tiene que tomar una decisión. Yo le puedo exponer el mejor Evangelio, exponer el mejor banquete, pero él tendrá que tomar una decisión, tendrá que enfrentarse, así como dijo Poncio Pilato, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Enfrentarse al Señor Jesucristo. Y por último, para concluir nuestra enseñanza del día de hoy, obviamente este tema es extenso, podríamos quedarnos horas y horas o coger parte A, parte B, parte C hasta la Z y no alcanzaríamos. ¿Todos los acontecimientos o sucesos están previamente predeterminados o preestablecidos por Dios? No. Hay cosas que pasan porque no podemos decir es que Dios lo conoce todo y Dios lo preparó de antemano. No, hay cosas que simplemente Dios le da libertad al ser humano. Vuelvo y le digo, estamos en un mundo de perversidad, un mundo de maldad. Entonces, ¿será que Dios predestinó que un hombre vaya y viole a sus hijos? ¿O Dios predestinó que un hombre vaya y golpee a su esposa?
Eso no lo predestinó Dios. Dios le dio esa libertad al hombre, pero el hombre ha tomado la libertad para hacer lo malo delante de Dios. Y si no se arrepiente, pues créame que se va a condenar. Pero si se arrepiente, porque Jesús ciertísimamente vino, fue a buscar allí a estas personas, ojalá puedan entrar esas personas al llamamiento y al salvamiento de Dios. Por eso la importancia de predicar el Evangelio, porque ¿cómo lo llama el Señor? ¿Cómo leímos? ¿Cómo lo llama? Por medio del Evangelio, por medio de la predicación. ¿Qué sería sin la predicación del Evangelio? Por eso dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Yo a veces miro mis pies y digo, Señor, wow, qué pies tan hermosos. Sin una uñita encarnada. Porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Es un privilegio. Ojalá que todos tuviéramos la capacidad de poder predicar. No pierda la oportunidad. Mire, esto es maravilloso. No es una carga. A veces sí puede venir el desánimo, pueden venir cosas. No es fácil estar enfrente de una iglesia porque se expone ¿cierto? Al uno, al otro, a que te miren, a que te señalen. Pero lo más importante es que lo hacemos en fe para el Señor, sabiendo, creyendo de que un día el Señor realmente nos dará esas coronas de justicia, de vida eterna. Entonces creo, por la palabra, de que todos los acontecimientos o sucesos que pasan no son predestinados por Dios. Las cosas buenas tal vez sí Dios las puede predestinar para nosotros, pero hay cosas, hay adversidades, hay cosas que pasan y no las entendemos. No podemos culpar a Dios porque sería injusto. Pero ¿qué tal echarle la culpa a Dios de todo? Pero paradójicamente, cuando a las personas les pasan cosas buenas, nunca agradecen a Dios. Ahí sí no le echan la culpa a Dios. Vaya a ver si el doctor Ardila Lula está agradeciendo a Dios por ser uno de los hombres más prósperos de Colombia. ¿Será que sí? ¿No? Ellos están confiados en su riqueza, en su conocimiento, en sus cosas, pero no están dando gracias a Dios. Pero vaya, tenga alguna dificultad, ay, es que Dios lo dispuso, es que Dios así lo quiso, es que Dios seguro más. No, eso no es así. Quiero terminar con dos citas bíblicas. 1 Corintios 2, 7 al 8. Más bien, hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios. Entonces hay cosas dentro de la predestinación que creo que se alinean a la sabiduría oculta y los misterios de Dios. Hay cosas, yo creo que mientras que estemos en esta vida, habrán cosas que no podamos entender. Porque os digo, yo hay conceptos bíblicos que aún digo, bueno, Señor, ¿qué pasa? Pero son cosas que no podemos entenderlas. Dice que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Y el versículo 8, para concluir la enseñanza del día de hoy acerca de la doctrina de la predestinación, dice, sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció. Si Faraón hubiera conocido esa sabiduría, hubiera hecho lo que pidió Salomón, hubiera sido un faraón que hubiera dejado huella y hubiera dejado historia. El faraón que había en los tiempos de José, si recuerdan la historia de José, ese hombre fue temeroso de Dios, porque él siempre apoyó a José. ¿Para qué? Para que hiciera todo, porque sabía que el Dios de José era un Dios sabio. Él escuchó, obviamente, antes de conocer, de Dios, él escuchaba a los brujos, ¿no era así? A los hechiceros, cuando pasaba algo, cuando tenía sueños, los llamaba a ellos para que les interpretaran sus sueños. Pero cuando conoció a José, sabía que el Dios de José era superior a todos los dioses. Y creo, y por eso fue que la bonanza que tuvo Egipto allí en ese tiempo. Yo creo que nunca Egipto fue tan próspero como en los tiempos de José, que José estuvo gobernando allí realmente Egipto. Es porque de antemano, por eso dice que de antemano el Señor permitió que este hombre conociera a Dios. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento. Tenemos muchos motivos para estar agradecidos. Dios conoce el futuro, conoce todas las cosas. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce las cosas que nos inquietan, y nosotros debemos persistir para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros, en vivir para Dios. Esta mañana le comenté al hermano Abelardo acerca de que posiblemente nos vamos. Se me puso a llorar con la abuelita y no, pues hermano Abelardo, es la confianza que tenemos en Dios. Dios hace todas las cosas perfectas. Lo amamos muchísimo, lo estimamos. Siguen siendo parte de la congregación y así nos toca venir a recogerlo, qué sé yo, pero miramos, pero que sea primeramente el propósito y el orden de Dios. Dios lo sabe todas las cosas. Así que, Padre precioso, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra,
Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú de antemano has preparado, has predestinado para los que te amamos esas cosas buenas, esas cosas agradables, conforme a tu propósito, conforme a tu palabra, conforme a tu llamado, Señor. Tú nos has bendecido ya fuimos bendecidos, Señor. Esperamos esa redención gloriosa, Señor. Esperamos esa venida gloriosa que dice tu palabra, Señor, que tú vendrás por segunda vez, Señor, y que escogerás, ahí sí, Señor, y llevarás a tus escogidos a vivir allí a la eternidad, Señor. Y tal vez sobre esas personas que rechazaron el Evangelio, Señor, que no fueron predestinados para condenación, pero que ellos decidieron, Señor, por el camino a la oscuridad, Señor, tú desatarás tus juicios sobre esta tierra, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por mi vida, por mi esposa, por mis hijos, por este lugar que tú durante 7 años nos has permitido estar aquí, Señor. Si es tu voluntad y es tu propósito, que tú nos puedas llevar a ese lugar que tú predestinaste, Señor, que ni siquiera yo escogí, pero que tú así lo has querido, Señor. Te doy gracias en este día. Te pedimos que guardes nuestro corazón de toda altivez, soberbia, vanagloria, Señor. No permitas que como iglesia nos extraviemos, Señor, que cambiemos la doctrina, Señor, sino que por el contrario, si hay algo que está mal, lo ajustemos, lo corrijamos a tu palabra, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Te damos gracias también. Tu palabra dice en 2 Corintios 9:7, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad ni con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Padre precioso, presentamos una ofrenda en esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú quien nos sostiene, Señor. Esta obra es tuya, tú lo has permitido, tú nos has llamado. Solamente nosotros queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esas personas que vendrán, Señor, que tú tienes tal vez ahí sí predestinadas para que escuchen tu palabra y sean instruidos en el camino de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén.